Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomor, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el Dr. Jorge Roldán. Bienvenidos, estimados colegas, a este episodio número 64 de nuestro podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que realizamos en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. El día de hoy tenemos el placer de contar con dos excelentes especialistas para platicar sobre un tema muy interesante que atendemos en común tanto el cirujano como el gastroenterólogo. Hablaremos sobre el abordaje y manejo de los tumores sólidos benignos del hígado. Agradecemos la participación del doctor Víctor Páez, gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital General de México. Muchas gracias por aceptar la participación, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Contamos también con la participación del doctor Axel Sánchez, cirujano de trasplantes del Hospital General de México. Axel, muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Un placer estar con ustedes. Iniciaremos comentando que la incidencia de los tumores sólidos benignos del hígado ha ido en aumento y esto es en una buena medida por el uso cada vez más extendido de los estudios de imagen. Víctor, ¿podrías platicarnos cómo es que se presenta inicialmente un paciente con un tumor sólido benigno del hígado y cuáles son los más comunes? Claro, los tumores hepáticos benignos son habitualmente asintomáticos y generalmente tienen niveles normales de enzimas hepáticas, lo cual hace difícil su identificación desde el punto de vista clínico. La generalización del uso rutinario de imagen, como bien comentas, ha permitido que la mayor parte de estas neoplasias se haga de forma incidental. Se dividen en dos grupos, de alguna forma para clasificarlos, como lesiones regenerativas y lesiones neoplásicas. Dentro de las lesiones regenerativas se encuentran el hemangioma y la hiperplasia nodular focal. Las lesiones neoplásicas incluyen el adenoma hepatocelular y los angiomiolipomas. El hemangioma hepático representa el 70% de todas las lesiones hepáticas benignas, con una prevalencia del 3 al 20%. Me gustaría, Axel, comenta ya Víctor que una de las lesiones más frecuentes es el hemangioma. Me gustaría que empezáramos describiendo esta primera, de acuerdo a esta clasificación. ¿Cuáles son las características que encontramos por imagen y qué síntomas se asocian a la presencia de un hemangioma? Jorge, los principales, digamos, indicadores clínicos del hemangioma son por la lesión ocupativa. Entonces, nos encontramos en un escenario en el que las lesiones que causan síntomas son lesiones muy grandes. En este aspecto, la mayoría de las lesiones por hemangioma hepáticas son asintomáticas y son un hallazgo. Como bien mencionaba el doctor Páez, la mayoría de las ocasiones este tipo de lesiones pues son encontradas en estudios de rutina. Entonces, la tomografía dinámica de hígado, que es uno de los estudios más confiables para determinar las características de una lesión sugestiva de un hemangioma, nos encontramos una lesión que en la fase arterial refuerza desde la periferia, es nodular, hacia fases posteriores, portal, la fase de equilibrio son lesiones que van reforzando de la periferia hacia el centro y en las fases tardías se mantiene el reforzamiento. Este es algo clásico del hemangioma. En el caso del estudio más común que se puede hacer en el consultorio, que es el ultrasonido, es clásico que el hemangioma sea una lesión hiperecoica por sus características, que es predominantemente vascular. De acuerdo. Existe una entidad específica, Víctor, que le llamamos o le denominamos síndrome de Casa-Batch-Merritt, que coexisten en hemangiomas con una variedad de síntomas y entidades clínicas. ¿Nos podrías comentar en qué consiste? Se trata de una coagulopatía local. Generalmente se presenta en niños con hemangiomas o en aquellos que tienen hemangiomas mayores a 10 centímetros.
Sin embargo, es importante aclarar que puede verse también en otros tumores vasculares. Este síndrome implica fibrinolisis y trombocitopenia, que pueden progresar a una coagulación intravascular diseminada. Generalmente esta complicación revierte al remover el hemangioma desde la técnica quirúrgica que se decide utilizar. Y creo que quizá lo más importante tendría que ser, una vez que se puede llegar al diagnóstico por medios de imagen, se determinará el tratamiento de acuerdo a estas características que mencionaste y a la sintomatología. ¿Existe alguna indicación, Víctor, o escenario en el que se considere, además de los estudios de imagen, la necesidad de realizar una biopsia? Es complejo en este escenario y generalmente se reserva para aquellos casos donde el diagnóstico permanece incierto a pesar de la evaluación inicial. Estamos hablando de mangiomas calcificados, escleróticos, aquellos que pueden tener una apariencia atípica y que sí requieren que hagamos un estudio histopatológico para determinar la etiología de los mismos. Por lo demás, como bien comentan, los estudios dinámicos, especialmente la resonancia magnética y el uso de contrastes hepatoespecíficos, ha hecho que cada vez se utilice menos o se requiera menos una biopsia como indicación para el diagnóstico de estas neoplasias benignas. Sí, claro. Y en general, hablando de todas las lesiones benignas, porque al final de cuenta, las lesiones que terminen siendo con sospecha de malignidad, probablemente sí las requeriremos, pero en el caso de las lesiones benignas, yo creo que tenemos que ser mucho más cautos en solicitar algún estudio un poquito más específico después de la tomografía, como bien mencionas, con una resonancia. Axel, ¿existe alguna complicación que se relacione con la presencia de un hemangioma? Como mencionaba en la pregunta previa, particularmente las complicaciones del hemangioma son sintomáticas o por compresión extrínseca cuando los tumores son muy grandes. Eh, Se teme mucho y pues es algo que pudiéramos pensar de manera lógica que un hemangioma grandote se va a romper. Eh, no es así realmente. En la realidad son tumores benignos que tienen una tasa de complicación hemorrágica muy baja en comparación incluso con otros tumores hasta más pequeños y de otra estirpe. Entonces, no esperamos ruptura. Aún así, se han reportado casos de ruptura habitualmente asociado a traumatismo, que es la coexistencia de un hemangioma y un accidente o alguna otra situación. Pero fuera de eso, las complicaciones son muy raras y cuando se llegan a presentar complicaciones asociadas digamos, al tumor, son más relacionadas, como en el caso que también es muy raro, de la trombosis y del secuestro de, de, de componentes que se pueden producir al seno de un hemangioma, como mencionaba el doctor Páez, ¿no? Eh, pero fuera de eso, la verdad es que las complicaciones de un hemangioma son muy poquitas. De acuerdo. Yo creo que es bien importante que consideremos que la posibilidad de que un hemangioma presente sangrado espontáneo es realmente muy, muy baja, es remota, y en la mayor parte de los casos ni siquiera requieren tratamiento. Sin embargo, Axel, ¿cuál es una indicación clara para considerar tratamiento y cuáles se considerarían de estos pacientes para cirugía? El tumor que está causando compresión extrínseca causa síntomas. Síntomas que en la mayoría de las ocasiones pues no son tolerables o no son manejables porque al tumor, al hemangioma, difícilmente responde con tratamiento endovascular, por ejemplo. La vascularización se mantiene. Entonces, es frecuente que si cualquier intervención que hagamos no disminuya el tamaño del tumor. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a permanecer y entonces el tratamiento que tenemos es sintomático, analgésicos, en fin, pero se mantienen sobre todo en lesiones que son subcapsulares. Eh, cuando la sintomatología, cuando la sintomatología persiste, es la principal indicación de la resección quirúrgica del hemangioma.
Sí, de acuerdo. Cuando se llegan a presentar otras complicaciones como este síndrome de Kawasaki-Merritt, pues es también una indicación clara de que se tiene que hacer resección. Habitualmente cuando se llegan a presentar este tipo de complicaciones, los tumores son muy grandes, entonces hay que considerar también como cualquier otra cirugía resectiva que el éxito de la resección sea suficiente, si no, pues hay que buscar otras alternativas. Completamente de acuerdo. Axel, ¿existe algún escenario en el que se considere trasplante para estos pacientes? En este mismo sentido, en hemangiomas muy grandes que no tienen posibilidad de una resección exitosa, cuando el trasplante hepático ofrece una menor morbilidad y mejor supervivencia que una cirugía resectiva, por supuesto que se debe de considerar como una opción y está indicado precisamente en estos casos de alguna otra complicación mayor. La verdad es que sí se han hecho trasplantes, existe la experiencia y existe los reportes internacionales, pero estamos hablando de que en series de casos de 8,000, 10,000 pacientes hay 50 trasplantes por hemangioma, siendo que el hemangioma es la neoplasia más frecuente benigna del hígado. Entonces nos damos cuenta que realmente una proporción muy, muy, muy bajita de pacientes con hemangiomas llegan a ser candidatos a trasplante y habitualmente son estos hemangiomas gigantes o que no son resecables o que son múltiples y grandes, ¿no? Que ocupan mucha superficie. Difícilmente hacen hipertensión portal, pero es frecuente que hagan compresión extrínseca de la viabilidad o intrínseca, o intrahepática. Sobre todo estos hemangiomas gigantes que pues anatómicamente se consideran irresecables por estar situados seguramente principalmente sobre las venas hepáticas, ¿no? De drenaje. Víctor, me gustaría preguntarte, ya nos explicó muy bien Axel acerca de las alternativas de tratamiento que tenemos, sobre todo quirúrgicas, y aunque sabemos que existiría una posibilidad menor en algunos pacientes considerar en qué consiste la embolización arterial y la ablación y en qué pacientes podría estar indicado. Muy bien, pues la embolización, como su nombre lo indica, se trata pues de la oclusión arterial de las lesiones benignas en este caso, y la ablación por radiofrecuencia, pues tenemos dos terapias a través de la radiofrecuencia como tal, válgase la redundancia, y el uso de microondas para el tratamiento de las mismas. Debido a la eficacia tan limitada y la asociación con probables complicaciones que ha mostrado el empleo de estas dos terapias en el caso de los pacientes con tumores hepáticos benignos, ninguna se ha recomendado como terapia de primera línea. La evidencia que se generó al respecto surge de reportes en los cuales la embolización como la ablación por radiofrecuencia han mostrado tener un efecto sobre el volumen del tumor, idealmente previo a una cirugía, así como algunos efectos que han mostrado benéficos en el alivio de síntomas y o el tratamiento del síndrome de Kawasaki-Merritt, sin que esto, como mencionaba inicialmente, sea una recomendación fuerte para su empleo. Yo creo que podríamos considerar que, ya que muchas de estas lesiones son pequeñas en realidad, la recomendación podría ser solamente vigilarlas y reservar el tratamiento quirúrgico en el caso, en los pacientes en que tengan hemangiomas gigantes o asociados a síntomas importantes secundarios a la presencia del hemangioma, ¿no? Correcto. Víctor, me gustaría que pasáramos al siguiente tipo de tumor benigno. ¿Nos podrías explicar en qué consiste la hiperplasia nodular focal y en qué tipo de paciente se presenta? Se trata de un nódulo regenerativo de hepatocitos maduros, generalmente rodeado por una cicatriz central fibrótica con arterias distróficas y reacción ductular. Representa el segundo tumor benigno más común, con una prevalencia a nivel mundial de aproximadamente 1%. Existe una marcada predominancia de aparición en mujeres, la relación generalmente es 8-1, y ni el uso de anticonceptivos orales ni el embarazo representan un factor de riesgo para su aparición evolución, y es considerada una reacción hiperplásica que resulta de una malformación arterial. Generalmente las lesiones multifocales ocurren en el 20% de los casos, la mayor parte son solitarias y se pueden asociar con algunas complicaciones como sangrado,
ruptura que son extremadamente raras. Al igual que los hemangiomas, la mayor parte de los pacientes con hiperplasia nodular focal cursan asintomáticos y el hallazgo generalmente se hace de forma incidental. Víctor, ¿nos podrías comentar cuál sería la utilidad de los estudios de imagen y cómo llegamos al diagnóstico de una hiperplasia nodular focal? La hiperplasia nodular focal se asocia con múltiples hallazgos, con un aumento de cogenicidad en el ultrasonido, con atenuación en la tomografía e hiperintensidad en la resonancia magnética similar o ligeramente diferente al parénquima hepático adyacente. La cicatriz central se observa mejor en la resonancia magnética y se pueden utilizar, como les comentaba previamente, diferentes agentes de contraste hepatoespecífico para diferenciar la hiperplasia nodular focal de la adenoma hepatocelular. La mayor parte de las hiperplasias nodulares focales son isointensos o hiperintensos en la fase hepatobiliar, mostrando un nódulo homogéneo no encapsulado con hiperrealce en la fase arterial, exceptuando la cicatriz central. ¿Nos podrías explicar, Axel, cuál sería el tratamiento de un paciente con una hiperplasia nodular focal? Claro, estamos en el escenario de una lesión benigna con prácticamente nulo capacidad de progresión a malignidad. La mayoría de estas lesiones son hallazgo. Entonces, en prácticamente todos los casos, el tratamiento dirigido no está indicado. El tratamiento es vigilancia en prácticamente todos los casos. Al igual que en el caso del hemangioma, que es la otra tumoración proliferativa, lo que esperamos es simplemente que el tamaño no aumente, incluso el tamaño puede disminuir en algunos casos. Eh, no hay un tratamiento quirúrgico específico para esto. Los tumores muy grandes, que al mismo, igual que los hemangiomas, que llegan a causar síntomas, pues sí se puede optar por un tratamiento resectivo por el solo hecho de aliviar los síntomas. Y en el caso del tratamiento médico para este tipo de tumores, sí se han encontrado, aunque no asociaciones fuertes, pero sí, al igual que en los otros tumores, hay cierta asociación con los estímulos hormonales. Entonces también se puede llegar a intentar una disminución de la exposición hormonal, aunque en este tumor en particular, pues realmente no se encuentra una asociación directa, ¿no? Como es el caso de otros. Pero el tratamiento médico como tal, sintomático, es la primera línea, el tratamiento quirúrgico es la última línea. Además, creo que mencionaste algo muy, muy importante. Este tipo de lesiones, ya lo mencionaba Víctor, tiene una característica por imagen muy, muy específica y el hecho de que tengan virtualmente nula posibilidad de convertirse en malignos o presentar complicaciones, yo creo que esa es la parte más importante para sugerir que solamente se reserva el tratamiento quirúrgico para muy, muy específicos casos. Y me gustaría a mí agregar, hay veces que hay pacientes que se presentan con cierta sintomatología. Es sumamente importante descartar que efectivamente se deba a la presencia de la hiperplasia nodular focal y no sea alguna otra pues alteración funcional, ¿no? Víctor, comentamos ya la utilidad de la embolización y la ablación en el caso, o la no utilidad en el caso del hemangioma. ¿Tendría algún papel en el caso de la hiperplasia nodular focal? Nos encontramos ante el mismo escenario. Se ha propuesto estas terapias, pero generalmente en pacientes en los cuales la cirugía no es posible, con las mismas características que ya platicamos previamente respecto a la neoplasia anterior. Axel, me gustaría que camináramos al siguiente tipo de tumor benigno y probablemente uno de los más interesantes por lo que conlleva en cuanto a características y a diagnóstico. ¿Nos podrías platicar en qué consiste el adenoma hepatocelular? Claro que sí, el adenoma esta sí es una neoplasia del hígado. Esto significa que es un grupo celular que se ha generado de manera, digamos, aberrante, ¿no? Desorganizada.
El tema con el adenoma hepático es que, a diferencia de la hiperplasia nodular, por ejemplo, que son hepatocitos funcionales y sanos, como mencionó el doctor Páez, en este caso las células que constituyen el adenoma ya son células que tienen otra diferenciación, tanto molecular como celular. Esto nos cambia el escenario. Esto nos impacta particularmente en el sentido del potencial de malignización que existe en el caso de esta patología, de este nódulo. Por supuesto, se considera el adenoma como una lesión benigna debido a que cuando se hace la resección o se tienen las piezas para estudio histopatológico, pues no se encuentran las características típicas de una neoplasia maligna, la proliferación celular, las mitosis, en fin. En este caso son células bien diferenciadas. El crecimiento también es variado en comparación con otras lesiones tumorales malignas. El crecimiento en este caso depende mucho de la actividad hormonal, por ejemplo. Es una neoplasia que afecta predominantemente a las mujeres por mucho, en algunos reportes hasta 10 veces más que en el hombre, y además son neoplasias que sí responden a la deprivación hormonal, es decir, antes de la aparición, por ejemplo, de las terapias anticonceptivas orales para mujeres, estos eran tumores muy poco frecuentes, los reportes eran prácticamente, no se encontraban muchos reportes en la literatura. Ahora, después del advenimiento de esto, pues la incidencia aumentó prácticamente 40 veces, ¿no? Y estos tumores también responden a quitar el estímulo hormonal, ¿no? También son tumores que aumentan el tamaño con estímulos hormonales endógenos como el embarazo. Y en el caso de hombres también es frecuente encontrarlo cuando se tiene uso de esteroides o anabólicos, asociado también a enfermedades metabólicas. Entonces, es particular y como bien lo comentabas, es un tumor que nos ofrece varios retos, tanto por la dificultad diagnóstica, que es un poco menos característica, a lo mejor encontramos por ahí muchas, digamos, características que se comparten en la mayoría de los adenomas, pero digamos en estudios perfectamente bien hechos, pulcramente hechos, pero de repente tenemos una variabilidad también del operador que realiza los estudios de imagen contrastado y nos encontramos en escenarios donde lo confundimos con hepatocarcinoma, lo confundimos con otras lesiones sólidas y vamos hacia adelante en un reto diagnóstico. Entonces, sí creo que es un tema particular. Sí, Víctor, ya nos dio Axel una introducción bastante buena al respecto de los adenomas y en este sentido quería preguntarte, hay varias variantes que se han ido describiendo, sobre todo en los últimos años. ¿Nos puedes comentar un poquito cuál es la característica más relevante que tiene cada una de ellas y cuál sería la relevancia de identificarlos apropiadamente? Claro, mira, se trata de una enfermedad heterogénea que incluye múltiples subtipos con el riesgo de distintas complicaciones. De acuerdo con el análisis de estudios genómicos, se ha podido subdividir a los adenomas en 4 subtipos. El primero de ellos es el relacionado con el factor nuclear de hepatocitos 1A mutado, el cual es la entidad más frecuente en aproximadamente 40-50% de los casos y se relaciona con lesiones múltiples. Como bien comentábamos, la mayor parte de estas lesiones se van a presentar como lesiones únicas y en el caso de esta variante se relaciona con el término adenomatosis, que significa que existe la presencia de más de 3 adenomas en un paciente. Posteriormente, la siguiente variante es aquellas relacionadas con la mutación de la beta-catenina, de la cual tenemos 2 subgrupos. Uno de ellos está relacionado con la mutación de la beta-catenina en el exón 3 y otra en los exones 7 y 8. Especialmente la relacionada con la mutación en el exón 3 se presenta generalmente más común en hombres y tiene mayor riesgo de malignizar. Es por ello que cobra relevancia la identificación de esta entidad. La tercera variante son los adenomas inflamatorios, los cuales representan en frecuencia
La segunda variante de este tipo de adenomas, entre un 30 y un 35% de los casos, generalmente se asocian con alteraciones bioquímicamente manifestadas como colestasis, con elevación de GGT y de fosfatasa alcalina. Y la cuarta variante es la no diferenciada. A pesar de ser la más frecuente, se han reportado que se puede relacionar con casos de sangrado de este tipo de lesiones. Axel, ¿podrías hablarnos un poco más acerca de las potenciales complicaciones que van a presentar estas diferentes variantes de adenoma hepatocelular? Claro, tenemos dos complicaciones particulares y de importancia clínica y de relevancia en cuanto al pronóstico. La primera, más importante y más frecuente, es el sangrado. Hasta la cuarta parte de los adenomas hepáticos pueden llegar a presentar sangrado en el transcurso de la evolución de la enfermedad. De hecho, hay un porcentaje alto de estos tumores que debutan como tal, como un sangrado. Eh, es mucho más frecuente que el sangrado se presente en tumores que se encuentran subcapsulares o que se encuentran, de hecho, estadísticamente los tumores, los adenomas que se encuentran en el lóbulo izquierdo por características meramente anatómicas, por el tamaño del segmento lateral izquierdo, llegan a progresar más fácilmente a sangrado. Y a pesar de que la variante, como mencionaba el doctor Páez, que tiene más riesgo de sangrado, es la menos frecuente, el, 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 con esta tasa de complicación posible de sangrado del 25%, pues es una complicación que tenemos, que debemos de tener en la mente, por supuesto, siempre que caractericemos un tumor como un probable adenoma hepático. Y la otra complicación temida, frecuente, por supuesto menos que el sangrado, pero aún así alrededor entre el 5 y el 10%, pues es la malignización. Lo consideramos como complicación a la malignización pues el resultado de la malignización habitualmente hay quienes incluso se llegan a presumir que no se trata de que se malignice el adenoma, sino que desde un principio fue un hepatocarcinoma o un carcinoma ductal, en fin, que ya se encontraba presente y que lo confundimos con un adenoma, ¿no? Esto pues no hay manera de saberlo, pero lo que sí sabemos es que cuando las características nos sugieren un adenoma, aquí, por ejemplo, pues sí, dentro de las complicaciones, aunque el sangrado es una complicación frecuente, sí es recomendable, si se tiene alguna duda con respecto al diagnóstico del adenoma y no se va a optar por la resección, pues buscar la alternativa de la biopsia, ¿no? Si tiene alguna duda de que pudiera ser ya algún otro carcinoma. Fuera de este par de complicaciones, las son más raras, por ejemplo, las torsiones en tumores pediculados, este, y sobre todo este tipo de tumores, los adenomas, difícilmente causan síntomas, además de los producidos por las complicaciones, el sangrado, en fin. Es más frecuente que los tumores grandes benignos como el hemangioma o la hiperplasia nodular progresen de tamaño, causando síntomas compresivos, que a diferencia de los adenomas es más frecuente que sangren antes de que produzcan compresión. Sí, de acuerdo. Axel, ¿nos podrías comentar cuál sería el tratamiento y en qué escenario sería adecuado considerar únicamente la vigilancia? Debido a todo esto que platicamos en las preguntas previas sobre este particular tumor, la recomendación universal pues que se platica y que se recomienda en la mayoría de los centros experimentados, pues es la resección de todas aquellas tumoraciones mayores de 5 centímetros que no han respondido al tratamiento médico en mujeres. El tratamiento médico es la supresión exógena del estímulo hormonal. En el caso de los hombres, cualquier lesión de cualquier tamaño, por lo que se comentaba precisamente del riesgo de que estén asociadas a mutaciones, es recomendable hacer la excisión.
La verdad es que la resección de los tumores que por características diagnósticas de imagen son muy sugestivas de adenoma y se presentan en hombres, si están accesibles a cirugía, no hay ninguna duda de hacer la resección quirúrgica. Si la resección quirúrgica es muy complicada por el lugar anatómico de la lesión y es muy pequeña, menor de 4 centímetros, pues está la opción también de la ablación. Eh, Sabemos que hay una buena respuesta a tumores menores de 4 centímetros. Aún así, pues el tratamiento expectante sí se puede considerar en mujeres particularmente. Y una vez que hayan respondido estos tumores a la supresión hormonal exógena, es decir, a los anticonceptivos orales, será que se hayan suspendido y haya disminuido el tamaño o no progresado en lesiones menores de 5 centímetros. En este sentido, me gustaría preguntarte, Víctor, ¿qué estrategias tenemos y podemos considerar para diferenciar un tumor sólido benigno de un cáncer primario de hígado o incluso un cáncer metastásico? Es sumamente importante considerar las características clínicas y la historia de los pacientes, primero que nada. Posteriormente contamos con herramientas, como se ha ido discutiendo a lo largo de la entrevista, que nos permiten tener especificidades hasta el 100% para el diagnóstico de estas lesiones con sus características radiológicas en estudios dinámicos. Es por ello que contamos cada vez más, incluso con contrastes hepatoespecíficos, como he mencionado ya varias veces, que nos permiten diferenciar de forma cada vez menos invasora las lesiones ante las que estamos, ya sea benignas, ya sea metastásicas o ya sea de carcinoma hepatocelular con el comportamiento típico que se ha descrito para la misma. Axel, ¿nos podrías englobar de una manera estas lesiones que ya mencionamos, estas tres lesiones benignas, corresponden cerca del 90 y tantos por ciento de todas las lesiones benignas? ¿Cuál sería el algoritmo entonces de diagnóstico y en qué pacientes al final de todos podríamos recomendar la necesidad de la biopsia? En general, afortunadamente, los estudios de imagen cada vez han mejorado las técnicas. Cada vez es más evidente las características clásicas de los tumores radiológicas en los estudios contrastados. Por la mejora de la calidad de los equipos, cada vez es más frecuente encontrar lesiones clásicas. Y cada una de ellas tiene características clásicas que cuando se encuentran, nos encontramos en un escenario de una alta especificidad. Entonces, aunque la sensibilidad no alcance el 100%, sobre todo en lesiones más pequeñas, con tasas muy altas de especificidad, cercanas al 100%, la verdad es que la biopsia ha estado siendo relegada como una de los abordajes diagnósticos. Pero precisamente comentábamos de un grupo de tumores que de repente no vamos a tener muy claro en el estudio contrastado inicial, dinámico, ya sea tomográfico o por resonancia con un contraste no hepatoespecífico, que vamos a tener comportamientos que se superponen, ¿no?, entre una y otra tumoración. Y bueno, utilizando el contraste hepatoespecífico, vamos a quitarnos de muchas dudas, sobre todo entre la hiperplasia nodular y el adenoma. Pero si tampoco se tiene acceso a este estudio, pues la biopsia, por supuesto, tiene un papel importante. Y en el caso del adenoma, cuando se sospecha alguno de estas, digamos, variantes descritas que están asociadas a enfermedades sistémicas o alguna otra, pues valdría la pena la biopsia si se tiene acceso a un estudio molecular de la biopsia adecuado. La verdad es que si no, la pura tinción difícilmente nos va a dar más información, pero si se tiene el acceso a un estudio molecular de
de las variantes genéticas del tumor, pues valdría la pena en esos casos cuando se piensa hacer una observación del tumor o plantear un pronóstico sobre todo, ¿no? Más que una alternativa quirúrgica o por ablación, en fin. Sí, de acuerdo. Y en relación a lo que mencionaste, es probable que sea muy importante mencionar que en el dado caso de que haya una sospecha diagnóstica, si la biopsia no va a modificar nuestra decisión de tratamiento en el caso de algún paciente que de verdad parezca sospechosa la lesión y se está considerando cirugía, yo creo que la biopsia en realidad no aportaría nada diferente, ¿no? Víctor, ¿nos puedes platicar un poco sobre el abordaje diagnóstico de los nódulos hepáticos en el paciente cirrótico? Los nódulos hepáticos más comunes en los pacientes cirróticos son los nódulos de regeneración, los nódulos displásicos y el carcinoma hepatocelular. Ya existe establecida una conducta respecto al escrutinio en pacientes cirróticos de hacer cada 6 meses un ultrasonido con o sin alfa-fetoproteína. Y es importante mencionar que respecto a las lesiones benignas, que es el tema que nos ocupa, por epidemiología es raro que se presenten en pacientes cirróticos, pero cuando se presentan es importante mencionar que pueden variar las características por el hígado fibrótico y no tener quizás estos comportamientos tan típicos que hemos descrito a lo largo de la descripción de las mismas. Y finalmente, quizá para mencionar un poquito, aunque sabemos que muchos de ellos no van a requerir tratamiento, incluso no cirugía, Víctor, ¿nos puedes mencionar cuál sería la conducta de seguimiento en el caso de los pacientes que se consideran para vigilancia? ¿Qué tipo de estudio de imagen se recomienda? Se recomienda llevar a cabo un estudio dinámico, por lo general entre cada 6 meses o cada año, ya sea tomografía o resonancia magnética, habiendo mencionado previamente que la resonancia magnética es la que se ha asociado con una mayor especificidad para el diagnóstico de las mismas y, por supuesto, en el momento en el que se detecta crecimiento y habiendo hecho la intervención en relación, por ejemplo, en el caso específico de los adenomas, de la suspensión de la terapia hormonal, pues evaluar cuál es la conducta a seguir dependiendo del comportamiento de las mismas. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. Finalmente vamos a pedirle a cada uno de nuestros invitados que nos regale sus 2 gastroperlas. ¿Quisieras iniciar, Axel? Es necesario estar dentro de nuestra consulta, tener en mente siempre la posibilidad de que un tumor hepático pudiera tener un comportamiento benigno por imagen, y ante esta circunstancia particular tenemos que buscar intencionadamente si este tumor, en el caso, me refiero de tener un tumor hepático benigno, que en la mayoría de las ocasiones es un hallazgo, tenemos que encontrar el punto en el que nosotros vamos a platicar con el paciente sobre los potenciales de malignización, para que lo tenga el paciente muy claro. Desafortunadamente, de repente el paciente va a encontrar mucha información distinta, y su principal preocupación al tener un tumor, pues va a ser pues que ese tumor se le tiene que quitar, ¿no? Hay que explicarle que el tumor no es la indicación quitarlo, sobre todo en el caso de estos tumores, ¿no? La otra gran recomendación en la consulta con los pacientes, pues es siempre hacer un estudio exhaustivo de otras causas de síntomas gastrointestinales cuando se tiene el hallazgo de un tumor. Es muy frecuente tener algunas otras patologías abdominales no quirúrgicas con síntomas persistentes, y si nos encontramos el tumor en el hígado, pues ahí vamos a echarle la culpa al nodulito, ¿no? Entonces, hay que evitar esto en medida de lo posible, echarle la culpa al nodulito. Más bien hay que buscar primero algunas otras causas de la sintomatología antes de dejar al nodulito, al tumorcito, como la última causa de la molestia, porque
Nos podemos encontrar frente a un escenario donde vamos a aumentarle la morbilidad a un paciente tratando de retirar quirúrgicamente un tumor y probablemente no le solucionemos la única molestia que tenía de ese tumor, que era síntomas a lo mejor de otro órgano. De acuerdo. Víctor, ¿podrías regalarnos tus 2 gastroperlas? Por supuesto, les debemos tener una apertura y un bajo umbral en las características de cada paciente, no solamente guiarnos en las técnicas radiológicas, que si bien hemos comentado que son altamente específicas, pues no nos dan el diagnóstico al 100%, dado que debemos hacer el ejercicio clínico. La segunda es que, de acuerdo con los factores de riesgo, no se recomienda retirar la terapia hormonal en pacientes que tienen hiperplasia nodular focal o sugerirles que no se embaracen, no siendo así en los pacientes que tienen adenomas. En este caso, las pacientes con adenoma, si tienen terapia, ya sea anticonceptivos orales o terapias de reemplazo, pues se debe sugerir que la suspendan. Y en el caso del embarazo, si tienen tumores menores de 5 centímetros que no tengan datos de sangrado intratumoral, se ha visto que estos tumores generalmente permanecen estables y si se vigilan adecuadamente, pues la paciente se puede embarazar. Cada vez estamos teniendo más avances en relación tanto al diagnóstico como al manejo de este tipo de tumores. No debemos olvidar jamás el dejar de seguirlos porque podemos estar ante un tumor maligno que posteriormente pues, puede cobrar la vida del paciente y tener un bajo umbral de sospecha para aquellas lesiones que no parezcan típicas o que nos hagan creer que estamos ante otro escenario y referir al paciente para la atención específica que requiera. Completamente de acuerdo. Pues quisiera agradecerle a nuestros 2 invitados que aceptaron participar en nuestro podcast del día de hoy. Víctor, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti Jorge, y pues con mucho gusto. Axel, muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros. Gracias, Jorge, al contrario. Y de esta forma terminamos este episodio. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y este fue el episodio 64 de GastroPerlas. Esto fue GastroPerlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión